A continuación, Destino Libertad. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad. Buenas noches, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en una edición más de nuestro programa Destino Libertad. Mi nombre es Angelina Quevedo y es un placer acompañarnos como su presentadora. En la edición de hoy trataremos de lo que se habla últimamente, ya que nuestra sociedad, la manera tradicional de vivir y por ende muchas cosas más están cambiando. Hablaremos de la generación de nuevos ciudadanos que son los millennials. Para esto hemos traído al abogado Martín Burbano, que nos acompaña el día de hoy. Él es vicepresidente regional de la Asociación de Jóvenes Empresarios del Ecuador, AGE, es abogado empresarial con más de 15 años de trayectoria profesional y además desde hace 3 años es emprendedor con su plataforma Insight. Seas muy bienvenido a nuestro programa. Martín, te queremos preguntar, nosotros, y hablo por mi generación, cuando digo que siempre escuchamos que estamos cambiando la sociedad, que nuestras necesidades son diferentes, y por eso nos choca un poco las cosas tradicionales, que es lo que dicen. Me gustaría saber, ¿por qué tú crees que dicen esto? Bueno, creo que es algo un poco natural porque el mundo está cambiando constantemente, yo creo que evolucionando más que cambiando, y por lo general la sociedad no evoluciona o no cambia acorde al mundo en general, y hay cosas que de repente nos parecen fuera de tono, desentonadas, y que luego se vuelven muy normales, muy naturales. Claro. Y creo que la falencia ha sido justamente esa, que tenemos que llegar a tener ese impacto social, cultural, con las cosas nuevas, en lugar de que ya estemos listos para eso desde nuestra formación. Claro, es una cuestión de adaptarnos también a la evolución que vamos pasando. En una de las encuestas sobre nuestro perfil se habla de que a nosotros, a nuestra generación, nos gusta la flexibilidad y la experiencia. Estamos en un trabajo hasta que nos sale otro que nos aporta cosas más interesantes a nuestro proceso de formación. ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿Qué es lo diferente de esta generación con las generaciones anteriores? Yo creo que se debe a la oferta, ¿no? Creo que hay más opciones, tenemos más posibilidades de dónde elegir y nos cuesta mucho más trabajo casarnos con una sola opción. A lo mejor hace 20, 50 años el encontrar un trabajo era un poco más difícil y era un poco más limitado en la oferta, entonces te encontraba uno que te gustaba o que medianamente te gustaba y con eso te casabas, pero ahora tenemos un bombardeo de información por todos lados, en las redes sociales, en el internet, en la televisión, en todo lado, que nos dan más opciones y nos dan más, una visión más amplia, un espectro más amplio de dónde elegir, y creo que eso es lo que hace que nos cueste un poco más de trabajo quedarnos quietos. Claro, o sea, se habla también de que sí, actualmente hay muchas opciones, hay opciones diferentes y varias plazas de trabajo que antes no existían y que en la actualidad se pueden aplicar a muchas de estas. Sin embargo, también los jóvenes que son muy capaces y están muy... en la actualidad están muy conectados con el tema, no reciben igual las oportunidades que estas ofertas laborales están para ellos, pero no reciben las oportunidades. Existe esta percepción de que el joven no tiene experiencia, pero sin embargo es un joven que viene lleno de conocimientos, recién graduado de universidades, con muchas ideas frescas y muchos proyectos que podrían ofrecerles a estas empresas. Sin embargo, existe esta visión del joven como una persona sin experiencia, pero claro que si nunca se les da la oportunidad, jamás van a tener experiencia. ¿Qué piensas de esto? Claro, parte del problema es justamente ese, que las empresas no nos han sabido dar las debidas oportunidades, y eso ha ocasionado que también tengamos que buscar otras alternativas. Claro. La realidad es que en muchas de las empresas los jóvenes son los que hacen la mayor parte del trabajo y los que han llevado a las empresas a mantenerse vigentes en muchos de los casos, pero que pasan por debajo del radar.
Es decir, siempre van a ver el esquema tradicional de las empresas en donde jerárquicamente los jefes son los que se llevan los laureles por esos logros, y lamentablemente eso también desmotiva a los jóvenes y nos ha llevado a muchos de nosotros a emprender para no tener que estar bajo, llamémosle así, un yugo de una tercera persona que no tiene esa visión y que no se deja asesorar y que no nos permite trabajar como quisiéramos poder trabajar. Claro, por esta percepción que tienen de que el joven como no tener experiencia, no tiene, claro, no es capaz de, cuando son muy capaces. Igual es un trabajo que debería hacerse desde lo público y privado. O sea, el Ministerio de Trabajo, que dice actualmente realmente darle muchas oportunidades a los jóvenes, debe trabajar también bastante en hacer una campaña de que se cambie esta perspectiva del joven, que es muy capaz de hacer muchísimas cosas. Exactamente. Por otro lado, hay muchos jóvenes emprendedores. ¿Consideras que emprenden por necesidad o porque en la actualidad los trabajos tradicionales no les satisfacen? Yo creería que ambas son lo mismo en realidad, porque si es que no puedes encontrar un buen trabajo que te satisfaga, ya sea en la parte psicológica o espiritual o en la parte económica también, te ves forzado a emprender. Eso me pasó a mí y eso creo que es algo que nos ha identificado entre los emprendedores, que cuando nos reunimos en diferentes eventos de aquí conversamos y tenemos más o menos las mismas vivencias, ¿no? Las mismas experiencias, el mismo background que nos lleva a emprender, y lamentablemente emprender no es para todos, porque primero sí se necesita algo que ya viene, yo creo, con el carácter, con la formación familiar desde niños, y eso no lo hemos recibido todo en la misma medida por igual. Entonces, pues, si la educación no es la adecuada, yo creería que si es que las universidades, los colegios se dieran cuenta de que en lugar de estar 3, 4 años atrás de lo que se está necesitando en la sociedad, deberían estar 3, 4 años adelante. Sí, justamente tocando el tema de la educación, también el trabajo que hace el Ministerio de Educación en cuanto a la formación de estos jóvenes que van a ser el futuro, así como lo dicen, del país. Se debe trabajar bastante en crear una educación interdisciplinaria, porque en la actualidad no necesitas una persona que específicamente se haya preparado en una cosa o con mallas realmente ya que estén muy del pasado. Entonces yo creo que también, así como tú dices, la educación es un punto súper clave ya para cuando uno ya se desenvuelve en el ámbito profesional, y debemos enfocarnos en tener una educación interdisciplinaria en la que nos prepare para varios ámbitos ya al momento de estar ejerciendo la profesión que hayamos elegido. Exactamente, como tú dices, interdisciplinaria, porque es muy encasillado. Yo estudié Derecho y yo no sé nada de temas financieros, a mí no me enseñaron administración de empresas, a pesar de que tengo un buffet, he tenido que aprender yo mismo cómo administrar esa empresa. Claro. Y mucho menos de tecnología. A mí me encantaría poder saber programar, y creo que ahora en el futuro, en 10 años, el que no sabe programar simplemente es como no saber inglés, ¿no? Sí. Y no nos formaron, ni siquiera nos hablaron de esas posibilidades para que quien tenga esa visión a futuro se pueda preparar en ese sentido, ¿no? Entonces ese es un problema, y más allá de que sea interdisciplinario, yo creo que tiene que ser integral. Es decir, la educación está muy separada en etapas de la vida, y nos dicen estudias hasta los 25, 30 años, ya más allá de los 35 años ya no está ni siquiera tan bien que te metas a estudiar una carrera en la universidad, porque ya deberías estar haciendo otras cosas con tus hijos, y eso no es así. Y la educación debería ser integral, igual que el trabajo debería ser integral, y no estar atado el trabajo a un solo patrón. El problema hoy en día es que si es que tú haces lo que hacemos la gran mayoría de millennials, que es pasar de trabajo en trabajo, no llegas a acumular seguridad social, no te vas a poder jubilar nunca, vas a tener siempre pésimas o te cuestionan por qué no estuviste tanto tiempo en un mismo Entonces, más bien debería haber un esquema en el que trabajemos y nos formemos paralelamente de forma integral hasta el día en que decidamos jubilarnos, ¿no es cierto? Claro, y de eso también se habla últimamente, en que las empresas deben enfocarse bastante, y en general el país debe enfocarse, que uno debe capacitar y mantener en educación constante desde que estás desde tu educación básica, así como también cuando estás desde tu trabajo. O sea, las empresas deberían enfocarse bastante en esta capacitación continua a su personal, porque constantemente cambian muchas cosas, se evolucionan muchas cosas en el ámbito laboral, en la manera en cómo podemos desarrollar ciertas cosas. Entonces este ámbito de la capacitación realmente es un punto clave. Yo creo que es muy rara la empresa que realmente se enfoque en capacitar a sus empleados. Realmente más bien lo ven como un riesgo, no un gasto innecesario. Un gasto. Y es indispensable, porque es el capital humano el que va a llevar a cabo las operaciones que la empresa realice. Y si la empresa no invierte en este capital humano, ¿cómo espera que tengan buenos mejores resultados?
Martín, sobre las reformas laborales que actualmente se debaten mucho, ¿las consideras oportunas? ¿Qué deben considerar las autoridades, según tu criterio, al momento de elaborarlas e implementarlas? Bueno, yo creo que eran necesarias ya. El trabajo ha sido muy rígido en nuestras instituciones, sobre todo en el derecho ecuatoriano, ha sido muy rígido desde hace muchísimos años y necesitaba ya un poco más de flexibilización y de una mayor concientización, oyendo justamente lo que necesitan los empresarios, lo que necesitamos los emprendedores y lo que necesita el trabajador en general. Creo que se van a abrir oportunidades a muchas otras personas que antes no tenían la oportunidad de trabajar, como una madre soltera que tiene que cuidar a un bebé y que no podía jamás en la vida trabajar desde la casa. Y también se abren oportunidades para empresarios que pueden optar por esta opción y dejar de tener oficinas tan grandes por las que pagan miles de dólares mensuales por arriendo y obtener los mismos resultados y trabajadores más felices sin necesidad de tenerles encerrados entre sus cuatro paredes, ¿no? Hoy los mismos millennials que son estudiantes, también qué gran oportunidad para ellos, flexibilidad laboral para ellos, porque tienen un horario universitario en el que no pueden meterse en una empresa con un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en el que para ellos es muy difícil ingresar a este espacio de trabajo. Entonces, al tener flexibilidad laboral, es una gran oportunidad para estos universitarios que buscan también tener experiencia, empezar a tener experiencia y también recibir recursos económicos. Y que antes tenían que elegir si trabajaban o estudiaban, ¿no? Pero yo creo que esto, parte del problema es que no se masifica la comunicación. Es decir, hay iniciativas que han sido muy buenas desde hace algún tiempo y que no son muy conocidas con el tema del primer empleo. Sí. Yo soy abogado empresarial y a todos mis clientes siempre se les dice y ninguno tenía la menor idea de que eso existía. Y de hecho a nosotros mismos nos costó trabajo encontrar cierta información para empezar a aplicar y empezar a recibir estos beneficios de vuelta. Y ahí creo yo que debe estar más el tema. El otro día estuvimos en una conferencia con el viceministro del Trabajo y decía que esa justamente es la visión que tiene ahora el ministerio, porque el ministerio más bien tiene un deber ser de coadyuvar a que el trabajo exista de mejor forma y que se goce de mejor forma. Más bien tradicionalmente ha sido muy un ente de control y de persecución hasta cierto punto como un capataz, ¿no? De ver que las cosas se hacen así, punto, en lugar de buscar que haya mayores oportunidades como lo está pasando. Sí, realmente yo también lo he percibido. A mí también me parece que el ministerio sí tiene oportunidades a las que los jóvenes puedan acceder, sin embargo no las conocen, no conocen todas estas oportunidades. Y sobre las otras reformas laborales que se están planteando. Bueno, hay cosas que yo creo que son muy difíciles que se lleguen a dar en la realidad, a aplicar en la realidad. Hay que contar con una colaboración no solo en el marco laboral, sino es un marco normativo integral en el que, más allá del tema laboral, para mí la seguridad social muchas veces se contrapone y se convierte en un obstáculo para estas cosas. Entonces ahí también tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? El marco laboral y el marco de la seguridad social para que podamos también tener más seguridad jurídica en ese sentido y poder atendernos a una sola regla y no tener dos reglas separadas y a veces contradictorias. Claro, y sobre todo también que el trabajador siempre esté protegido y no se le quite esta seguridad social. Exacto. Cuéntanos un poco sobre lo que hacen en AGE. Como jefe de tu empresa también, cuéntanos qué políticas llevarías a cabo o llevas a cabo actualmente para concentrar un buen recurso humano y qué haces para que sea atractiva a los millennials. A ver, bueno, la primera pregunta, AGE. AGE es la Asociación de Jóvenes Empresarios del Ecuador, es una filial, llamémosla así, de FIGE, que es la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, que tiene sede en España y que ha tenido filiales en, me parece, 17 países y tiene un gran número de afiliados, no sabría decirte el número exactamente. En Ecuador somos más de 150 miembros actualmente en las 3 principales ciudades, Quito, Guayaquil y Cuenca. Y lo que buscamos principalmente es promover el gremio como tal del empresariado joven, que nosotros lo concebimos como empresarios que van desde los 18 años hasta los 45 años de edad, y que por lo general somos empresas mucho más jóvenes que las empresas tradicionales y que hemos tenido problemas para entrar en igualdad de condiciones del mercado y que seamos escuchados por la asamblea y que podamos un poco ingerir en política pública para que tengamos condiciones un poco más favorables para poder emprender y desarrollar empresa en el Ecuador. ¿Y hay algún requisito específico que tengan que seguir estos jóvenes para entrar a la asociación? No, realmente el único requisito es ser un joven empresario, es decir, tener tu propia empresa, tener ya un negocio, llamémoslo un poco más formal, ya con cierta estructura y
pagar la anualidad, que es muy barato, son $120 al año, y eso te da acceso a un montón de beneficios. Primero es formar parte de este gremio, el networking, que esto significa, ¿no? El estar en una comunidad que todos estamos viviendo lo mismo, y además se hacen eventos semestralmente, mensualmente, que son gratuitos para los socios y que eso nos sirve un poco para esta formación continua que te comentaba y para fomentar un poco el diálogo y la política pública. Y sobre tú como jefe de tu empresa, de tu emprendimiento que tienes, ¿qué políticas llevas a cabo actualmente para concentrar un buen recurso humano y para que sea atractiva a los millennials? Bueno, mi empresa siempre nació con esa visión de ser innovadora. De hecho, el nombre de mi empresa es Iusnova, que en latín significa la evolución del derecho. Trabajamos bajo otros principios yo creo yo casi todos los aspectos, desde la forma en que cobramos nuestros honorarios a la forma en cómo nos relacionamos con nuestros clientes y prestamos nuestros servicios. Y justamente bajo esta visión es que nació mi emprendimiento, que yo siempre quise ponerle tecnología al derecho. Yo creo que el derecho es una rama de la industria en general, del mercado en general, que no se ha beneficiado de la tecnología para nada. Hoy en día tú puedes contratar un plomero, un pintor, un mensajero, un peluquero, un transporte, absolutamente todo con tu celular, pero no puedes contratar a un abogado con tu celular. Entonces yo me metí un poco en esa misión de digitalizarle al abogado, de digitalizar los servicios jurídicos, y esa es mi startup, se llama Insight, y lo que yo he hecho es aplicarle justamente eso a mi empresa, tener esa visión como empresario de que tengo que evolucionar con la tecnología, que si mi empresa no es digital, que si es que no es virtual, ni siquiera digital, sino virtual, ya no existe tanto en el plano físico, sino más bien en el plano virtual, yo no voy a tener abogados en el futuro que se interesen por trabajar en mi empresa y muy probablemente tampoco clientes que les interese contratar servicios jurídicos si es que estos no son digitales, si no son virtuales, si no son modernos, por decirlo de alguna manera. Claro, actualmente cuando buscas algo lo primero que haces es meterte en internet y si no estás ahí... No existe, dicen que tu negocio no existe si no está en internet. No existes, exactamente. Para los empresarios que te están viendo, ¿qué consejos les darías sobre las políticas laborales para esta nueva generación? Bueno, yo siempre, como abogado, además la primera recomendación, cumplir siempre con lo que dice la norma. Yo sé que muchas veces no es fácil y que muchas veces hay formas más simples de hacer las cosas y que tal vez nos representen una mayor ganancia o un mayor rédito a corto plazo o a mediano plazo. Pero la verdad es que el país necesita gente que cumpla con las leyes, de gente que ponga el ejemplo, ¿no? Para que esto se vuelva más bien una cultura. Tenemos medio la cultura opuesta, digo, yo he cambiado el chip, porque parece que es más fácil o que es más motivante para algunas personas el hacer lo opuesto a lo que dice la ley. Y yo creo que eso es parte de lo que nos vuelve de esta manera tan difíciles de gobernar, porque es tan difícil legislar para un pueblo en el que no se puede poner de acuerdo y en el que la cultura es más pesada y más fuerte y que nos lleva a actuar de una forma diferente a la que debería ser. Entonces yo creo que hay que informarse, hay que saberse informar de cuáles son estos nuevos mecanismos y la mejor forma de aplicarlos y tratar de cumplir con esto para que no hayan problemas después y para, como te decía, dar el ejemplo y que seamos una sociedad más cumplida en ese sentido. Y lo que hablábamos también, la capacitación al capital humano, que es tan importante, que es realmente de lo que va a nutrir a estas empresas y lo que va a hacer que tengan mejores resultados, que realmente es una realidad, así como tú también lo has dicho, que las empresas no lo aplican en la actualidad. Exactamente. Y para los emprendedores, ¿qué consejos les darías a aquellos que desean empezar con su empresa o tienen poco tiempo con sus emprendimientos? Bueno, como te decía, emprender es algo que conlleva mucho esfuerzo y que implica una autoformación, porque muchas veces el emprendimiento no está encasillado en los cánones tradicionales, entonces tú no puedes ir a determinada persona o determinada institución a decir, asesórame en esto. Hay muchos coaches que son ya personas que tienen experiencia en esto de emprender, que te pueden guiar en este sentido y decirte más o menos qué deberías leer o qué deberías investigar o por dónde te deberías ir a validar un mínimo producto viable, etcétera. Entonces yo lo que les recomiendo es asesoría, busquen asesoría, no emprendan a lo loco, no creamos que podemos hacerlo todos solos o que todos lo sabemos. Realmente emprender es algo tan incierto, es una ciencia tan incierta que no podemos hacerlo solos realmente, y que emprender en este país requiere de apoyo, y justamente pues están estos gremios como AGE, en donde puedes sentarte a conversar con otras personas que están siguiendo este mismo camino y que te pueden dar sin duda un buen feedback, una buena retroalimentación que te va a servir para poder emprender un paso más seguro. Claro, y sobre todo también
decirle a los jóvenes que pierdan el miedo, ¿no? Que sean valientes, Sí. que se enfrenten a este mundo laboral que sí tiene una serie de retos que es muy difícil pasarlas, pero que lo intenten, que den este primer paso que es muy difícil. A ti supongo que te pasó también, o no, te lo pensaste Sí. muchas veces antes de lanzar tu emprendimiento. Sí, realmente uno se lo piensa y se lo piensa demasiado, y cuando ya se lanza uno se da cuenta que hubiera sido mejor empezar antes, mucho antes. Y realmente lo que yo creo que diferencia al emprendedor que tiene éxito del que fracasa es simplemente el que se rinde. El fracaso está ahí, en rendirse. Si tú eres perseverante, eventualmente vas a alcanzar un éxito. Entonces, por ahí va el mensaje, yo creo. Claro, y también que estos fracasos y estos malos ratos que se puedan tener en el emprendimiento son parte del proceso, son parte de que mejores, Sí. de que puedas progresar. Y bueno, que sobre todo eso, dar el primer paso es lo más importante, porque así como tú dices, que tal vez pensabas que lo hubieses podido hacer antes, pero bueno, dar el primer paso y luego de esto ya el resto viene solo. Sí, a mí alguien alguna vez me dijo en alguna mentoría que tuve que es como que vivimos esperando una señal, ¿no? Que Sí. pase algo, que nos dé la señal. ¿Cuándo y es el que- momento perfecto? Exacto. Y Sí. la realidad me dijo, la señal siempre estuvo ahí. Esta persona que me dio esta mentoría me dijo, la señal es que nació en tu mente esa idea. Y el momento en el que nació esa mente tu idea y tú no le diste crédito, estuviste procrastinando esa posibilidad. Entonces no esperes una señal realmente. Si tienes una idea, métale un poco más de cabeza y ve por qué tienes esa Claro. idea que nació en tu mente por alguna razón, ¿no? Y justamente ahorita que mencionas lo de las ideas, también es muy importante decirles que una idea igual en el aire es simplemente una idea, pero todas las ideas que tengan es importante que las plasmen, que las escriban en un papel, Sí. que establezcan primero su propósito, qué es lo que desean lograr, y realmente empezar a ejecutar un plan de acción, las Exacto. metas que los van a llevar a todo esto, porque Eso es lo que construye un sueño en un plan, ¿no es cierto? sí. Un propósito. Exacto, o sea, porque pasa muchas veces, muchos jóvenes tienen ideas súper creativas y muy buenas, porque se quedan en esto, porque realmente no hay No una apoyo. determinación, claro, y también el apoyo, buscar a personas claves que les ayuden en el desarrollo Sí. de estas ideas. ¿Algún último consejo que quieras darles? A ver, algún último consejo. Yo creo que hay que abrir un poco la mente. Sobre todo esto va un poco para los empresarios ya un poco más tradicionales, con los que los emprendedores por lo general nos topamos mucho. Es muy difícil cambiar ese chip, ¿no es cierto? El decir, ok, sí, tengo que volverme tecnológico, tengo que entrar al internet, tengo que darle la oportunidad a la persona joven, tengo que oírle a alguien que tiene tal vez menos años de experiencia que yo, pero que tiene otra visión. Entonces, por ahí va el mensaje, abrir un poco la cabeza, porque en las cabezas cerradas no entra nada, en cambio en las cabezas abiertas pueden pasar muchas cosas interesantes. Exacto, muy de acuerdo contigo, Martín. Me encanta esta conversación, verdaderamente Igualmente. súper relevante para la época en la que estamos atravesando. Gracias por venir y aportarnos con tu opinión y tus conocimientos. Gracias a ti por la invitación. Antes de concluir nuestro programa, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras cuentas de Facebook y Twitter que aparecen en nuestra pantalla, y así puedan participar de sus comentarios, preguntas o temas que les gustaría que sean abordados en nuestro programa Destino Libertad. Agradecemos una vez más su constante sintonía. Que tengan una linda noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad.